Buenos días familia, un saludo para todos. Bueno, hoy comenzamos el inicio de unas enseñanzas que el Padre ha puesto fuertemente en mi corazón. Y había comentado de iniciar en el año 70 después de Jesús de Nazaret, de todo lo que ha acontecido en esa época. Pero ha habido algo fuerte en mi corazón de escudriñar y de venir a comentar lo que aconteció, podría decir, del año cero, porque Jesús partió la historia en dos. Todos lo sabemos, están en todos los libros, antes y después de Yeshua. Pero ¿cuándo fue el antes y el después? No fue en el año 70, no fue en el tiempo del Pentecostés, no. El antes y el después fue luego de la resurrección, de volver del sepulcro, del infierno, de lo que Jesús en su obediencia cumplió al llegar a la cruz y partirse ahí. Ahí comenzó un rompimiento, ahí se rasgó el velo, ahí se abrió una puerta inmensa, ahí se extendió un puente entre Dios y los hombres. Ahí la gracia se derramó, se pagó el precio, ahí se obtuvo, porque cuando Yeshua falleció, sus palabras fueron contundentes. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entregó su vida en un acto de obediencia supremo, cosa diferente a lo que vivió Luzbel, eh, Satanás, en su desobediencia, estando coronado de muchas cosas, rodeado de muchas cosas, conociendo al Padre, quiso ser igual al Padre. Hasta el día de hoy, Él no tiene perdón, ni en la eternidad tampoco lo tendrá. Entonces Jesús, a diferencia de Lucifer, fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces allí empezó el año cero, pienso yo, con todo respeto. Sí, cuando Él desciende, dice que era necesario que Él fuera entregado a los pecadores. Y los pecadores en su guarida, en su bandola, en su comando de personas de diferentes estratos, niveles religiosos, fuera llevado a la cruz y se cumpliera lo escrito. Luego, sentenciado a muerte, siendo libre de pecado, sin mancha, sin arruga. Él fue llevado a la cruz. Y como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en la cruz. Él llevó la maldición, la primera maldición de la muerte, ¿sí? Porque todos aquellos antes de Cristo, en su mayoría, a excepción de Elías, de Enoc, de Moisés, estaban allí en los infiernos, porque dice claramente la escritura que él le predicó a los espíritus encarcelados, y fueron millones y millones, me imagino, recibiendo este mensaje de salvación. Allí fue el primer lugar de la predicación de las buenas nuevas de salvación, en el infierno. Entonces, era necesario que esto aconteciera y que al tercer día él iba a resucitar. Él murió un sábado, ¿sí? Sábado, domingo, lunes. Resucitó el día lunes. Murió en tiempo de Shabbat, en tiempo de reposo. Dice claramente la escritura que las mujeres fueron a llevar las especies aromáticas en el día de reposo. Estuvieron allí en una situación que para Israel, Jerusalén, en ese tiempo, todo el mundo estaba haciendo el Shabbat. Se partió la historia. Luego, el día lunes, van las mujeres pendientes del cuerpo de Jesús, pero Jesús no estaba ahí, ¿sí? A María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a Juana, 3 mujeres.
Me imagino que iban otras, pero estas sobresalían entre todas. Y se le aparecieron dos varones de vestiduras blancas, diciéndoles: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Allí comenzó la etapa cero para todos nosotros. Allí vino Jesús ya y se le apareció a los dos en el camino de Maús. Se le apareció a sus discípulos. Vino a traer un mensaje de que Él había vencido la muerte, que Él había arrebatado lo que Adán en el huerto del Edén le entregó voluntariamente, le entregó a Satanás bajo el engaño, ¿sí? Bajo la persuasión hacia Eva. Entregaron las llaves de la vida, entregaron a través de su desobediencia, entregaron todo el legado, toda la autoridad que el Padre le había depositado a ellos para administrar, para gobernar. Se la habían entregado voluntariamente bajo engaño a Satanás. Pero Jesús, Yeshua, bajo la verdad profética, sí, como hombre, sí, porque él era el Dios, pero en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo. En Filipenses 3 habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Y Dios Padre le exaltó sobre todo nombre, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si tenemos a Jesús, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra es para ti, es para mí. Quizá hay muchas situaciones a nuestro alrededor que nos asedian, que nos quieren desbastar, que quieren apagar la fe. Pero es que, hermanos, hay que entender: un sacrificio eterno, universal. El Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre. Tema que fue anunciado por los profetas, ¿sí? Que vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Pero el enemigo ha venido avasallando el mundo, metiéndolo en una cápsula de mentiras y engaños, de religiones, de proselitismo, de vanaglorias, de egocentrismos. Cuando una verdad absoluta es: Él entregó todo por nosotros. Siendo Dios, pagó un precio. ¿Qué tenemos que hacer? Ser como Él. Como lo dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Mi querido pastor, amigo, ministro, apóstol, profeta, la mayor consigna, fundamento, es que puedas algún momento decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Siendo el Hijo de Dios, se despojó de su gloria, se despojó de su gloria, se hizo obediente, se humilló. No tomó esto como cosa de que exaltarse. Siendo en forma de Dios, no se exaltó y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó. Está vivo, Él vive hoy. Es la palabra sin tanto misterio que necesitamos atesorar en el corazón. Jesús de Nazaret está vivo. Y como vino la noticia a través de estas mujeres, a sus apóstoles, 11 apóstoles, ya para terminar, recibieron esta noticia. Y el único que se paró fue Pedro. Y no creían que Jesús, después de que ya también estaba escrito, porque no se escudriña las escrituras, porque no ahondamos, porque no le ponemos sentido profético a lo que leemos, ¿sí? Estas mujeres van y dan esta proclama de que Jesús, que habían aparecido dos ángeles y les habían dicho que había resucitado. Pedro se levantó y corrió. Ese es el mensaje de hoy. Está ahí el mensaje. ¿Qué tengo que hacer? Correr a mi fe, correr a las escrituras, correr a Yeshua, correr a despertar, a venir, a despojarme de la vanagloria, del orgullo, de la prepotencia denominacional. Es que el único que tiene toda relevancia se llama Jesús de Nazaret. Nosotros, sus discípulos. Y Pedro corrió al sepulcro y por consiguiente estaban los lienzos nomás solos. No estaba el maestro. Y ese es el mensaje para ti. Corre a las escrituras, escudriña. Vienen mensajes de revelación, vienen mensajes que tienen que transformar tu vida. Y aquí parte la historia en la resurrección de Yeshua.
Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendigo los oyentes y que esto que comenzó en el mismo infierno, porque Jesús venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, arrebató con su vida, con su poder y gloria, las llaves que el enemigo tenía para darnos vida. En esta mañana, Dios, tu palabra cause un efecto sobre las vidas y que sea un cimiento y un fundamento, que allí empezó nuestra fe de la actualidad. Allí empezó nuestra fe, allí cuando Jesús resucitó. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo a los oyentes en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén.